Gracias a Dios por los que estamos aquí, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por atender a este llamado en cuanto a la clase en línea. Entonces, vamos a empezar un poquito, 15 minutos más tardecito de lo acostumbrado, para que todos estuvieran bien en casa. Y bueno, vamos a primeramente hacer una oración, que Dios dirija esta enseñanza y que nos dirija y nos pueda enseñar algo en esta noche. Padre, gracias te damos, mi amado Jesús, por los momentos que nos permites estar aquí juntos, Señor, a través de esta herramienta que podemos usar en esta noche para que podamos, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por aquellos que fueron a trabajar, Señor, y llegaron con bien a sus casas. Aquellos que están trabajando, Señor, y a lo mejor no los podemos ver en cámara, Señor, pero pueden estar escuchando, pueden ser edificados a través del audio, Señor. Y te ruego, mi Dios, que nos ayudes a entender un poco, Señor. Vemos el deseo, el anhelo de estar conectados juntos, Señor, en esta noche, para honra y gloria a tu nombre. Lo único que queremos es agradarte a ti y aprender de tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, nuevamente, hermanos, buenas noches. Espero todos ustedes podamos aprender algo en esta tarde, noche ya. Y simplemente voy a hacer una recapitulación de lo que vimos el miércoles pasado acerca de estar casados con Cristo. ¿Qué significa esto? Y bueno, si ustedes ven en su Biblia, en la palabra de Dios, estamos viendo esta parte ¿cómo se llama? De Romanos capítulo 7. Ah, ok, dejé. Romanos capítulo 7, si me acompañan ahí en Romanos capítulo 7, empezamos con estos textos acerca de que acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley. Entonces, acuérdense que Pablo está escribiendo una iglesia en Roma donde había tanto no cristianos, o más bien judíos, y ya cristianos, también gentiles. Entonces habla este tipo de gente que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y de ahí Pablo hace una analogía o hace una similitud o empieza a dar algo con respecto al matrimonio, ¿no? Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Quiero que entiendan esta parte. Pablo está poniendo un ejemplo con respecto al matrimonio, pero vaya un poquito más, porque entonces a veces se nos viene a la mente todo lo que este mundo cómo vive, sino que lo lleve más allá a lo espiritual, lo que tiene que ver con Cristo. Y dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, versículo 4. Así también vosotros, ve cómo lo hace la aplicación ahora a lo espiritual, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Versículos que vamos a ver en esta tarde, porque mientras estábamos en la carne, por eso le digo que es espiritual, pues las obras de la carne son las obras de la carne, las obras del espíritu llevan fruto para Dios, ¿vale? Entonces dice, porque mientras estábamos en la carne, y esto es algo muy importante, porque debemos de ver si todavía en nuestro caminar cristiano vivimos bajo la carne, como le dice a los Gálatas, ¿no? Empezando en las cosas del espíritu, vas a terminar en las cosas de la carne. Entonces dice, hay una lista que hace aquí Pablo, porque mientras estábamos en la carne, sus pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban a nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y aquí es donde hace la separación, y usted puede ver la separación entre frutos para Dios y frutos para muerte. Entonces, dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen del viejo o viejo de la letra. Y ahora con esto muchos dicen, bueno, la letra mata, ¿no? Y no tiene nada que ver. Entonces, cuando nosotros estuvimos viendo la clase pasada, que fue algo interesante, es que por medio del
cuerpo de Cristo, quien fue el que murió. Acuérdense que el esposo tiene que morir para que la mujer quede libre o quede libre, ya no sujeta con respecto a esto. Y acuérdense que también estuvimos viendo acerca de que por qué Moisés les dio carta de divorcio en aquellos tiempos y estos hombres tan afanados con sus ideas y tan apegados a sus leyes recalcitrantes en su cuerpo y celosos según de la ley, vinieron con Jesús para ver qué Jesús decía, ¿no? De que, bueno, ¿y tú qué piensas? Moisés permitió dar carta de divorcio, pero acuérdense que Jesús siempre va por encima de todo. Al principio, Jesús cuando habla y empieza es como ese tipo de cristianos hoy en día, ¿no? Que para todo quieren alegar, para todo quieren hacerse los santos, quieren hacerse los que ellos tienen la verdad, y siempre buscan esta parte, ¿no? Siempre buscan el contender, hacen sus preguntas siempre tentando, no con un buen fin de aprender, aunque ellos sabían la respuesta. Pero Jesús va más allá que esto y le dice, bueno, al principio no fue así. Al principio no era el plan de Dios no era ese, pero siempre Jesús sabía el corazón de ellos en qué abundaban y qué era lo que querían escuchar. Y ahora siempre acuérdense que ellos fue para tentar a Jesús, fue para agarrarlo en algo, como hoy en día, ¿no? Hay alguien que viene y le pregunta a un pastor es para ver qué onda cuando ya sabemos la respuesta y ya sabemos lo que la palabra nos dice, pero siempre quieren ver para qué lado se mueven, para qué lado se hacen, para qué lado vamos, a ver de qué lado batía este pastor o para qué lado batía este líder de alabanza o a ver qué dicen acerca de que, a ver, ¿qué me dice si puedo escuchar o si puedo tomar o si puedo esto, si puedo el otro, si puedo celebrar Navidad o no? A ver que ya vienen con una malicia. La mayoría de las preguntas. Pero Dios que conoce los corazones le dijo, bueno, ¿saben qué? Por su dura cerviz. Y ahí es donde empieza la confrontación. Entonces Pablo, si volvemos al versículo 7, por medio del cuerpo de Cristo, quien fue el que murió, esto es por la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el ofrecimiento de Cristo mismo, esto lo estuvimos viendo en la clase pasada, como ofrenda por el pecado de todos nosotros, de todos los que el Padre le dio para salvar. Vemos de que fue por medio de ese cuerpo crucificado que nuestra deuda a la ley fue completamente saldada, porque no había uno que pudiera. Por eso Jesús y por eso la Biblia nos enseña que no hay justo ni aún uno, solo Él fue el justo. Él tuvo que morir. Entonces, cuando vemos la analogía o la comparación que Pablo hace acerca de casados con Cristo, de que el esposo tiene que morir para que la mujer quede libre, y ahora aquí también lo tiene que aplicar, hermano, es viceversa, tanto la mujer como el hombre, el esposo también queda libre. O sea, es entendible, no es nada más de que, pues la mujer, ¿no? Pero es la parte porque estamos hablando del novio, ¿no? Del esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ser ahora sí como quien dice, el que entiende, entienda, pues. Entonces vemos de que la liberación de las demandas de la ley que a causa del pecado no podíamos cumplir y nos tenían bajo condenación fue lograda por Cristo, por medio de su sacrificio expiatorio. Entonces, para pertenecerle a Cristo y dar frutos para Dios, eso es lo que vimos. Como la mujer viuda tiene libertad para casarse, pero viuda. Entonces, sé que a lo mejor se le viene a su mente y todo de que Jesucristo dijo, bueno, si es por causa de fornicación y adulterio, el hombre ah, puede dar carta de divorcio o la mujer puede dar carta de divorcio, pero acuérdense que el plan perfecto de Dios es que siempre haya una reconciliación. Siempre. Pero eso es entrar en asuntos de matrimoniales y todo, pero siempre el plan perfecto de Dios es de que haya perdón, arrepentimiento y bueno, para adelante, ¿no? Pero aquí la mujer viuda tiene, hablando, la viuda tiene la libertad para casarse con otro hombre, para tener otra unión especial. Ahora, siempre, esta es la parte, ¿no? Porque a veces se denota esta parte de que hoy, siempre por la dureza del corazón, pues ya, o sea, sí, hubo ¿cómo se llama? Un rompimiento en el matrimonio y todo, y en vez de mejorar la situación, pues va de Guatemala a Guatepeor, ¿no? O sea, entiéndase como se entienda en el sentido en el cual de que, bueno, pues, y si es una mujer viuda, pues bueno, va a buscar un hombre de Dios, una mujer de Dios, alguien que siempre impulse nuestra vida espiritual, no que te retraiga, ¿no?
Entonces, viéndolo de ese punto de vista, con Cristo, Él nos impulsa para dar frutos para Dios. ¿Sí ve? O sea, no frutos de la carne, porque si te vas a unir en otro yugo que va a ser desigual, entonces no va, no va. Y pretendemos llamarle bendición de Dios. Entonces es como alguien dijo, si no estás preparado en tu vida para ponerle el orden, involucrar a otra persona, sea viuda o sea por cualquier situación, mejor pídele a Dios que te dé tiempo para poder, ¿cómo se llama? Pasar en la mujer viuda, pasar su duelo, pasar su circunstancia. Y ahora, y eso sí, la mujer y el varón tiene ¿cómo se llama? El deseo y las ganas de hacer su vida. Si no, no hay pecado en ninguno de eso, ¿no? O de la otra manera, igual, si fuera algún fallo o alguna situación, no hay problema. Si permanece en esa situación. Entonces, vemos que esta parte para tener esa unión especial hacia el creyente que ha muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, ha quedado libre de la ley que no podía cumplir para vivir ahora en unión o unido a Cristo. Eso lo estuvimos viendo. Y experimentar en su vida por la obra de Cristo un fruto que honra a Dios. Entonces, ¿cuál es el meollo o el objetivo en cuanto a este asunto de vivir casados para Cristo y muertos a la ley, muertos a la carne y vivir para Cristo? Es para honrar a Dios, que nuestra vida honra a Dios, de ah, que nuestro reconocimiento a Él sea genuino, sea con todo nuestro corazón y con toda pasión. Ya no pertenecemos. Cuando Cristo viene, rompe las cadenas, rompe el pecado, rompe esa ley que nos... Cuando decía Pablo, y lo vamos a ver más adelante, o sea, en mi cuerpo hay una ley, ¿no? Que siempre estamos con esa tendencia, ¿no? Del viejo hombre quiere renacer, del viejo hombre quiere avivar otra vez los sentimientos o el volver a... Es como aquellos, ¿no? Que cuando estamos ahí a veces afuera de la iglesia o salimos, empezamos a oler a carnita asada y todo, es porque estamos cerca de un restaurante y, ay, ya empieza tu carne y tu estómago a querer comer. Bueno, a veces se nos presenta en lo espiritual ese mismo asunto que quiere renacer, pero crucificado estamos con Cristo. Si ve, aquel que murió por nosotros, él vivió, entonces ya no hemos de vivir como la ley, condenados por ser pecadores, violadores de las demandas santas de Dios. Ahora le pertenecemos a otro dueño. Antes el dueño era el pecado, hermanos. Y éramos, o sea, como Pablo nos ponemos, ¿no? Yo siendo el primero, somos los primeros, o sea, todo lo que se nos apetecía, ahora no. Ahora a muchos se les hace agua a la boca, pero lo retienen por el poder tuyo o por tu abstinencia. No, es por el poder del Espíritu Santo en nosotros, que fuimos sellados. Que tú cuando tú propusiste matrimonio a tu esposa, vuelvo a hacer esta analogía, tú pusiste un anillo de compromiso diciendo contigo eres la escogida, la elegida, y si ustedes ven, bueno, hablándolo de esta manera, es siempre el varón el que propone, ¿o no, varones? Siempre es el varón. Nada más que ahora se ha levantado el modernismo, ¿no? La mujer de que no, ya no tengo que esperar al varón, ahora yo me voy a aventar, ¿no? Agarrando ya más bien la mujer los pantalones y vemos de que no, siempre el varón es ¿cómo se llama? El que da ese primer paso, ¿no? De compromiso. Y cuando uno propone matrimonio, bueno, Jesús nos dio el Espíritu Santo como promesa en el cual somos de Él, Él es nuestro dueño y esa también promesa es de que Él un día volverá y volverá por nosotros. Entonces ya no somos, aunque tenemos una tendencia al pecado, pero ya no es que ya no debemos practicar el pecado. Podemos a lo mejor caer y todo, pero tenemos un fiel abogado el cual esa parte de ya no vivimos bajo esa condenación de ser pecadores. Ahora le pertenecemos a Él, estamos unidos a Él y por la vida que Él nos da, podemos dar fruto. Hermano, cualquier cosa que se te venga a la mente, las buenas obras que Dios preparó para que anduvieses en ella son parte del fruto del nacimiento de nuevo. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que examinar nuestra vida y decir, Señor, ¿qué fruto estoy dando? ¿Soy buen fruto o simplemente
soy un árbol que aún que tenga 20 años, no tengo ni un fruto. Sí lanzas, hay una que otra ramita, pero no damos frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Y ahora lo demás, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? El amor entre los hermanos. Bueno, hay muchas cosas que en la Biblia nos da las obras de la carne, las obras del espíritu. Eso tenemos, ahí es nuestra balanza, ¿no? O ahí vemos, estamos viendo cómo es que estamos creciendo, porque no hay más nadie que se dé cuenta que uno mismo. Y la palabra es la que nuestra, como puedo decir, nuestra guía o nuestra forma de ver cómo podemos ir creciendo. El fruto que realmente demanda la ley de Dios en cuanto no para ganar salvación, porque la salvación no la podemos ganar, pero sí para dar evidencia de que hemos sido salvos, de que hemos sido nacidos de nuevo. ¿No? Entonces es la parte la cual ahora podemos considerar correctamente como el salmista y vimos los textos en Salmo 119. Bueno, no voy a repetirlos todos porque quiero pasar a la siguiente. Y nos acordamos un poco de que la libertad de la ley de Dios es el sentido de no estar sujetos a sus demandas de cómo pecadores no podíamos cumplir. Como pecadores no íbamos a poder cumplir. Cuando tratábamos de cumplir ya la décima, ya habíamos otra vez, ya pecábamos en esto o aquellos pecaban en otras cosas, ¿no? Es lo que ahora tenemos en Cristo. ¿Qué tenemos en Cristo? Quedamos muy claro que lo que tenemos en Cristo es su gracia. Y su gracia es la que nos sostiene. Amén. Es su gracia la que nos sostiene. No es de que hay por yo ser buena onda o yo soy bien ungido o bien acá. O sea, es la gracia de Dios la que nos sostiene. Entonces, en Cristo, hermano, como pecadores, ah, más bien, con la ley no podíamos cumplirla, solo es en Cristo. La libertad para no considerar ahora la ley como nuestro acusador, con autoridad para castigarnos eternamente por el pecado, no. Es lo que Dios nos ha conseguido por la ofrenda de, ¿cómo le puedo llamar? Cuando dice que el marido tiene que morir, fue la ofrenda expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Él tomó esa parte que nosotros deberíamos de haber pagado, pero Cristo tomó y fue la ofrenda aceptable a Dios. Dios mismo aceptó la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mucho menos estamos sujetos a tradiciones humanas. Con esto de que se viene ahorita de que si tú celebras Navidad, que eso lo vamos a ver el domingo, literalmente, un poquito, porque siempre yo le decía a mi esposa, siempre en estas fechas salen los que están en pro y siempre salen los que están en contra. Tienen todo el año para hablar eso, pero viene esta fecha y se encargan de, o sea, pero bueno, el domingo hablaremos un poquito de esto, acerca de lo de Navidad. Pero no estamos sujetos a tradiciones humanas que nos quieren otra vez esclavizar en un servicio infructuoso que no conduce ni a la santidad ni a la vida eterna porque Él ya nos santificó. Ahora, si hay una consagración diaria, sí, apartarnos de toda inmundicia. Por eso leíamos el domingo pasado, por eso el mundo ya no nos conoce. ¿Cuál mundo? Bueno, primeramente las personas que a veces, como dijimos el miércoles pasado, las personas pues ya te empiezan a ver diferente. Algunos te rechazan, algunos te aplauden, pero cual sea el rechazo, cual sea la que te quieran aplaudir y que wow, que no sé qué, hermano, la honra y la gloria siempre va a ser para Dios. Nosotros no podemos quitarle ni un mérito a la obra santificadora del Espíritu Santo porque Él es el que la hace, aunque nosotros sí tenemos que actuar también. Tiene que haber una disposición voluntaria por amor del sacrificio de Cristo. Eso es diario. No nomás es ir o congregarse un miércoles, no nomás el domingo, eso es parte de nuestro culto racional. Miércoles, domingos, viernes, es parte de nuestra vida cristiana, que hoy en día, híjole, hablando con mi esposa, hoy en día es tremendo, hermano. Por ahí vi dos, tres publicaciones y he hablado o he escuchado de personas que ya están diciendo, ya para qué ir a la iglesia si yo oro en casa, yo ayuno, y me suena a los fariseos, hermano. Me suena mucho al fariseísmo que había en aquel tiempo. Yo ayuno, yo puedo ofrendar si quiero ofrendar, yo no necesito congregarme, yo no necesito a la iglesia. Y dice uno, híjole, es tremendo porque inconscientemente o conscientemente están negando a la cabeza de la iglesia. Lo hagan voluntariamente o no, bueno, eso es cada quien, ¿no? Mucho menos estamos sujetos, como le digo, a tradiciones humanas como servicio infructuoso, no, como era el caso de las tradiciones judías que en aquellos tiempos habían impuesto por encima
impusieron tradiciones tanto de que, hey, ¿se acuerdan que le dijeron a Jesús, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Se acuerdan esa parte? Imagínense ahorita cómo nos viéramos, ¿no? De que, ay, ya estás, ya eres inmundo porque no te lavaste las manos. O sea, y Jesús fue muy claro cuando dijo esto, o sea, no contamina lo que el hombre come, o sea, más bien lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina, ¿no? Entonces ahí es donde Dios está dando un énfasis más de qué estamos llenos. Estamos llenos de muchas cosas, de trabajo o de cosas que vemos. A veces hay tanto temor que hablando con muchas personas todavía están aterrorizadas porque eso es de lo que se la pasan hablando, política, qué es lo que está pasando, migración y todo, pero se nos olvida y se inunda nuestro ser de temor. Cuando la Biblia me enseña, dice, bueno, no temas a aquel que pueda hacerle algo a tu cuerpo, o sea, simplemente, sino teme a aquel que pueda hacer tu alma al infierno. ¿Y ese quién es? Muchos dicen que es Satanás y no. No, porque Satanás es un mismo huésped del infierno. Entonces, este es Dios. Es Dios el que dijo, apartaos de mí, malditos al fuego, al agua eterno y fuego eterno. Entonces, es propio, hermano, considerar, conforme a estos primeros 4 versículos, el sacrificio de aquel que llevó nuestra maldición en la cruz del Calvario. Nuestra condenación por haber cumplido la perfecta ley. Es propio considerar que ahora tenemos una nueva relación con esos mandamientos bajo su gracia porque no le íbamos a poder cumplir, pero Cristo lo cumplió. Cristo el santo, el justo, el verdadero, el fiel, el Dios todopoderoso, Él lo cumplió por nosotros. Cuán grande gracia, ¿no? Cuán grande gracia que estábamos condenados, pero a través de Cristo en la cruz ya no hay temor de castigo, sino de amor por aquel que nos salvó. ¿Ve? Salvador y Señor. Siempre es considerarlo de esa manera. No podemos decir solamente que es mi Salvador, pero no me sujeto a su palabra, no me sujeto a sus estatutos y mandamientos. Entonces, conforme a esto, podemos entrar a los otros versículos que vamos a entrar, que es el versículo 5 y déjeme voy, que es la libertad en la ley o siguiendo casados o casados con Cristo en la segunda parte. Um, Vemos que entendiendo acerca de considerar el beneficio de la justificación por la fe, el cual consiste en libertad de la ley por haber muerto a la misma en Cristo, el esposo o el novio pasa a esta parte por nuestra unión con él, por la muerte expiatoria de él mismo. Decíamos que este es un hecho que todo creyente debe conocer, todo creyente. Vimos un ejemplo concreto, como le digo, del matrimonio, que si bien demanda sujeción y fidelidad, escuche bien, hermano, en el matrimonio alguien que se vaya a meter, tiene que haber primeramente, hombre o mujer, debe de haber sujeción y fidelidad. Amén. Tiene que haber eso. Si no, pues cada quien por su lado. O sea, van a estar viviendo en un lugar, pero cada quien por su lado. Pero no es un matrimonio con sujeción y fidelidad por ciertos años, sino de por vida. Y acuérdense que vimos muerto en cónyuge, la obligación se extingue. Pablo nos ha dicho que eso ha pasado con nosotros. ¿Cómo? Que hemos muerto para la ley de tal manera que sus demandas ya no son para nosotros, un pacto de obras en el cual cumplimos externamente algo para lograr nuestra salvación. Eso no aplica, porque todo lo hizo Cristo y por eso estamos por gracia. Esto era imposible para nosotros. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera no hay uno, dice la palabra, ¿no? Se nos ha dicho que ahora somos de Cristo. Ahora nuestro deber es para con Cristo. Ni siquiera es para nuestra conesposa, ni con o tu esposo, sino nuestro deber es para con Cristo. Por eso el interés de guiar a los jóvenes o a las nuevas parejas futuras es de que si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿por qué temerás que la otra persona que dice decir lo mismo te va a fallar? Y aún así, si fallare, sabe que nuestra fe está anclada en Cristo. Amén, hermanos. Está anclada en Cristo, porque Él es Él es nuestro todo. Entonces, en el capítulo que veremos, libertad de pasiones pecaminosas, como dice el versículo 5 y 6, debemos decir en primer lugar que se trata de libertad que se trata de libertad de las pasiones. ¿Cómo es esto? Bueno, el apóstol
Pablo señala porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban a nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pablo nos dice que hemos muerto a la ley para que seamos de Cristo. Ciertamente. Acuérdense que nunca, hermanos, nosotros sabíamos si éramos codiciosos, si la ley no nos lo reflejaba, ¿no? Hasta cuando damos cuenta que somos adúlteros. Ahora, ¿cómo aplica esto? No solo, por favor, no se vaya en el lado del matrimonio en esta parte, sino adulterar en lo espiritual. Simplemente 5 segundos, piénsalo, piénsalo. En este sentido, a veces, y con esto tampoco quiero que suene tan legalista, pero en su propia libertad en Cristo Jesús, hay veces que tú has decidido no llegar a casa nada más por tus buenas situaciones. Haz de cuenta que lo mismo a veces hacemos con Dios en cuanto a cuanto sabemos que es nuestro culto racional y no dejando de congregar por, como muchos tienen por costumbre, estamos en la comparación con nuestra vida matrimonial y no, lo que tú quieres es llegar a casa, ¿no? Estar con familia, estar con la esposa, estar con el esposo y todo, pero muchos a veces ponemos ligereza en cuanto a, "Ah, no voy". Imagínate, no llegas un día a tu casa y muchos decimos en joke, ¿no? En forma de broma, ¿no? Ah, pues me va a tocar dormir en el sillón. Ah, me tocó dormir en la tina. Es que el asunto es serio, hermano. Por eso le decía a algún principio que muchos hoy en día que estamos hablando, mi esposa y yo, que estamos escuchando a personas que dicen, no, ya para qué ir a la iglesia, no, yo siento a Dios en mi casa. Fíjese que el COVID para unos fue bueno, bueno, no estoy hablando de la enfermedad, sino del tiempo que pasamos de encierro, ¿no? Entre comillas, porque pues nosotros seguimos yendo a la iglesia, a lo mejor muchos de ustedes también. Pero a lo que yo voy, para muchos se le hizo muy cómodo ya por parte de las redes sociales, pero para otros nos podía, ¿no? Porque entendemos lo que es habitar los hermanos juntos en armonía, en esa parte. Entonces ahora nos volvemos tan baratos y me incluyo porque a veces, sí, hermanos, a veces llega uno cansado o alguien aquí no llega cansado a su casa y más los que andan a veces arriba en escalera, abajo, caminando mucho o mucho tiempo parado. Bueno, ese es nuestro culto racional, que entendemos a quién vamos a ver, a quién estamos yendo a ir y glorificar en la iglesia. Entonces, en esa parte, y esta palabra iglesia viene, o sea, es la congregación, es una asamblea. Y acuérdense que desde el tiempo con Moisés, cuando Jetro lo reprendió, bueno, lo exhortó más bien a que hiciera líderes y todo, era una asamblea, ya se congregaban de alguna manera. Si ve cómo siempre ha estado en todo esto el propósito de Dios habitar en familia, primeramente a Adán y a Eva le dijo fructificados, o sea, fructificar la tierra. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Y hoy en día hay ovejitas que dicen, aquí estoy bien en la iglesia. Yo digo, verdaderamente este tipo de personas no ha entendido el sacrificio de la cruz del Calvario. Se dicen ser, se dicen conocer. Tienen muchos años, ministran o ministraron en la alabanza, estuvieron no sé, orando por personas, tenían hasta, o tienen hasta dones, pero no entienden esta parte. No entiende. Y un pastor hace mucho tiempo dijo esto, no sé cómo le van a hacer si allá en el cielo vamos a estar todos juntos y aquí no quieren. Entonces, aquí, porque a todas las iglesias le ven algo, un detalle, otro detalle. Entonces, cuando vemos esta parte de los deseos, ¿cómo se llama? Las pasiones pecaminosas, hermano, a veces cuando leemos esta parte nos deslumbra pasiones pecaminosas, todo lo llevamos a lo sexual, ¿no? Pero hay otras cosas en cuanto al adulterio, al estar esto en lo espiritual, en lo que es, bueno, pues ah, no importa, no voy porque se me pegó la gana o X, muchas cosas, hermano, muchas. Pablo nos dice que hemos muerto a la ley para que seamos de Cristo. Pero recordemos cuál era nuestra condición, hermano. ¿Cuál era nuestra condición? Ni siquiera nos acercábamos a una iglesia. Ahora Cristo nos rescata y a veces muchos ni siquiera ya quieren ir a la iglesia. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me hicieron mala cara? ¿Por qué me saludaron mal? Porque es que ahorita hay pretextos que Dios se lo sabe a diestra y siniestra. O sea,
Dios lo sabe. Estamos ahora, bueno, o más bien, era nuestra condición porque estábamos bajo condenación, ya que vivíamos para estas pasiones pecaminosas. Es, o sea, yo a veces, como le decía, queremos llegar a casa y no estoy hablando de ir a la iglesia, a veces queremos, Dios pone el deseo en nosotros de ir a visitar a una persona, ¿no? Pero ¿qué se te hace más padre y más suave a ti? Ay, luego, o hay que se encargue el pastor, o hay el pastor tiene a tres, cuatro, cinco líderes para que ellos se ocupen de eso. Pero todos fuimos llamados a ministrar, ¿no? Bueno, si hemos sido salvos, ¿no? Que este tipo de cosas dominaban nuestra vida mientras estábamos en la carne, dice el versículo 5 mientras estábamos. Y yo creo que muchos de nosotros estábamos en la carne, ahora estamos en el espíritu, ¿no? Entonces ahí es donde entra la parte cuando nuestra vida era gobernada por la vieja naturaleza. Pablo se incluye en esta oración. Si ve que Pablo no se incluye de que ustedes, sino mientras estábamos en la carne. ¿Sí ve? Pablo se incluye en esta oración y no señala solamente una condición de sus hermanos, sino que él mismo manifiesta que experimentó tal condición. ¿Sí ve? Mientras estábamos en la carne, y acuérdense que Pablo era un hombre bien celoso de la ley. ¿Se acuerdan? Y Pablo era celoso, o sea, hay que cumplir. Y ahora está el otro lado. Y esto se los voy a llevar así, el otro lado en el cual mucha gente hoy en día se siente que si no está en la iglesia y si no va, se anda desmayando y todo lo que ustedes quieran de dolor o lo que sea, y no porque estoy pecando si no voy a la iglesia. Si ve el extremo, o sea, hay dos extremos donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Donde no, y como le digo, tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. Y Pablo lo dice con respecto a las pasiones, ¿no? Con respecto al decir, tienes que tener cuidado. O como aquel que dice, es que si no diezmo, si no ofrendo, ya me va a ir mal. Bueno, tenemos que poner una balanza, porque hay algunos que escucharon algo, una predicación a su conveniencia y lo dejaron de hacer, porque Jesús nunca dijo que no lo hiciéramos. Jesús dijo, es primero hacer misericordia y todo eso, pero sin dejar de hacer aquello. O sea, si ve una balanza en todo, en el servicio, o sea, en todo esto, en dejarnos de congregar o congregarnos. Y hay algunos que escuchaba una persona acerca de una familia que se congrega en su iglesia y decía, no, cuando el pastor habla, son los primeritos que están al pie del cañón. Bueno, ¿y cuántos miembros hay en la iglesia? No, es una iglesia de 300, 400 miembros, pero dice, ellos esto, ellos el otro, ellos ahí para todo. Y dice uno, wow, o sea, qué fidelidad, ¿no? Y a pesar y el problema es cuando dice, y a pesar de cómo los tratan. Y digo, híjole, ya cuando dicen a pesar de cómo los tratan, es que a lo mejor esta persona que lo cuenta, a lo mejor ve o sabe cosas que dice uno, híjole, cuidado, ¿no? Entonces, Pablo supo cómo fue el gobierno de afectos pecaminosos, sí, pero supo también lo que es la gloria, la gloriosa libertad que le otorgó Cristo. ¿Sí ve? La gloriosa libertad que le otorgó Cristo. Este gran hombre de Dios en un tiempo fue dominado por sus efectos pecaminosos, sí, y señalaba que en verdad ha sido la experiencia de toda la humanidad hasta que recibe la libertad en Cristo. Una persona dominada por por sus afectos. Alguien, mire, voy a abrir, creo que a lo mejor para que no se me duerma en la cámara, que alguien me ayude a leer Gálatas capítulo 5 y quien se lo sepa de memoria, le invito un café y con pan. No se crean. Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21. Déjeme termino con esto. Una persona dominada por sus afectos pecaminosos, por sus deseos desenfrenados, piensa y actúa en función de tales deseos. Ahora, una persona dominada, una persona, ¿cómo le puedo decir? Con acciones, con evidencia del espíritu, ¿qué piensa cómo va a actuar? Cuando empieza a haber un conflicto y todo, ¿va a ser explotar o va a ser una persona que va a ser meditar? Que cuando alguien te lleva a la contraria, va a ser una persona que rápido va a agredir o va a tratar de que, bueno, mira, es una opinión, es una forma, o sea, pero en Gálatas capítulo 5 un ejemplo de ello se nos muestra en Gálatas 5.
Estas actitudes y acciones semejantes son evidencia de una vida dominada por pasiones pecaminosas, o sea, por la carne. Si alguien lo tiene, le voy a pedir que por favor abra su micrófono y me ayude a leerlo para que no solamente me escuche a mí. Amén. Amén. Dele, mi hermano. 5, Tengo 19 al Reina 21. Valera 1960. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Gracias, hermano. Si se dan cuenta, hermano, que la palabra que predomina ahí, bueno, no sé usted si la puede llegar a ver, es los que practican tales cosas. Y si usted ve, la lista me llama mucho la atención. Esta lista empieza con cosas muy personales, ¿no? Adulterio, fornicación, cosas internas de uno, y luego se va extendiendo a con el prójimo. Envidias, ¿con quién a poco te envidias a ti mismo? No, hombre, si uno mismo se chulea, porque si nadie más te chulea, pues no, sino la envidia viene con el prójimo. Ahora, la codicia, ¿qué es la codicia? ¿Con quién es la codicia? ¿Te codicias a ti mismo? Pues no, no, o sea, ay, te odio cuando te ves en el espejo, qué envidia tengo de ti. No, no, en el espejo no haces eso. Pero ¿con quién es la codicia? ¿Con quién es la envidia? Pues con el prójimo, ¿no? Entonces, estas actitudes que Pablo nos habla y que apenas estamos viendo un poquito del versículo 6 a 5, 6 y vemos que estas actitudes y acciones semejantes son evidencia de una vida dominada con las pasiones pecaminosas. Y Pablo enseña que en nuestra vida que en nuestra vieja condición, uh, esto era lo que gobernaba nuestra vida. Ahora, en nuestra vieja condición, dije, pero en nuestra nueva condición, quiero que pongas un signo de interrogación ahí en tus apuntes o lo que sea. ¿Sigo siendo dominado por esto o no? ¿Qué piensas tú? Para que nos demos cuenta y hagamos una autoevaluación. Si sí, he nacido de nuevo, ok, pero ¿en qué estoy? En qué estoy navegando ahora? ¿Todavía sigo bajo los rudimentos de la ley bueno, del pecado, de la carne? ¿O es bueno tocar este tema en cuanto a lo que estamos hablando porque viene un año nuevo y no porque sea un año nuevo hagas un propósito nuevo espiritual y no, 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 sino para poder pensar un poco, decir, bueno, ¿cómo estamos navegando con esto, no? Pablo señala que nuestra vieja condición, esto era a lo que gobernaba nuestras vidas, que cualquier cosita, es como decimos, ¿no? He oído muchos cristianos de muchos años decir, yo soy de mecha corta. ¿Se han oído esa frase? Soy de mecha corta. Y digo, sí, el Señor te la hizo más corta para que aprendiéramos a depender solamente de Él y no de nuestro carácter. Y yo soy explosivo, es que a mí tantito. Y es ahí donde tiene que ver, porque, bueno, Pablo, yo no sé si era de mecha corta, pero si ustedes ven, él rogó 3 veces al Padre y le dijo, bástate mi gracia. Yo creo que hay algunas maneras que nosotros tenemos que ver que a veces, ¿por qué Dios nos detienen ciertas cosas, ¿no? O a veces nos llama la atención con algo que nosotros sabemos que es es del pie que cojeamos, ¿no? Entonces hay veces que tenemos que poner atención a esto. Entonces, cuando Pablo ve esto, que es lo que gobernaba nuestras vidas anteriormente, estas cosas nos tenían esclavizado. Y digo nos tenían, porque creo que aquí hemos sido o hemos recibido la libertad en Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo creemos, lo recibimos y nos mantenemos por fe y por su gracia, ¿no? Y una verdadera vida. En la misma condición, es la misma condición que estábamos antes, nos dice el apóstol Pablo. No podemos entonces ser orgullosos en cuanto a nuestro llamado. No me puedo enorgullecer porque ¿sabe qué? El llamado no es mío. El llamado lo hizo Dios. Cualquier llamado, músico, ujier, maestro, el llamado es de Dios. Aunque sí, muchos decimos, es que los dones son irrevocables. Sí, es cierto, hermanos, pero los dones de quién son? Son regalos de Dios, ¿no? Para la obra de Dios, para dar fruto para Dios. Sea aquí o en China o donde Dios nos mande, son los dones que Dios nos da, les pertenecen a Él. Ahora, no podemos entonces ser orgullosos con respecto a esto. Pablo mismo
ah, profundamente agradecido está por la misericordia de Dios de habernos libertado de esa esclavitud, del dominio de estos afectos pecaminosos que producen frutos de muerte. Es la segunda parte del versículo en el texto. ¿Cuál es, ¿Cuál es el beneficio, la paga, el fruto del pecado? Todos lo sabemos, ¿no? ¿Qué es? Ya no lo ha dicho Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. ¿Y a qué conducen estos deseos desenfrenados que mencionamos, como el hermano Alex de Gálatas 5? A la muerte. Tristemente a la muerte. El problema, hermano, no es leerlos. El problema es que vemos, oímos o hasta algunos dentro siguen en esto, pero no lo entienden. Piensan que son cristianos, pero siguen navegando en esa conducta de Gálatas 5. Entonces, tristemente, tristemente podemos decirlo, eso es lo que hay en nuestro alrededor hoy en día, hermanos. Eso es lo que se ve. Y hubo, y déjeme decirlo, si Pablo lo tocó en aquellos tiempos, imagínese cuánto está hoy en día, ¿no? Por eso es que a veces no entendemos por qué, ay, pero ¿por qué el hermano? Y el hermano y acá, y hizo esto, y hizo aquello, y dice uno, bueno, cuando son hijos, bueno, Dios a sus hijos los disciplina, ¿o no, hermanos? Entramos en una disciplina, entramos en un orden de Dios, pero aquel que no, aquel que es bastardo, el Señor, pues lo deja. Y así pueden pasar 2, 3, 4, 5 años y en vez de que el hijo venga al padre corriendo después de haber probado las cosas del mundo casi ya como un cerdo, acuérdense el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Se volvió y miró y vio y dijo, iré a la casa de mi padre, ¿no? O sea, si vemos es un contexto en el cual podemos decir, podrán pasar un año, podrán pasar 2 años, pero algunos ya llevan 5, 6 y algunos se jactaban. Yo conocí una persona que se jactaba de que era el casi, casi copastor. Estuvo de maestro en instituto bíblico, nada más que llegó a Estados Unidos y fue su perdición. Y ahorita van más de 10 años que esta persona las conozco, los he visto y todo, y su postrer estado es peor, peor, hermano, peor. Entonces vemos que en los tiempos de Pablo también había este tipo de cosas, o sea, que no nos debe de extrañar, ¿no? Una cultura de muerte que promueve toda clase de deseo desenfrenado y lo tenemos a la orden del día, ¿no? ¿Sí me escuchan? Ok, ok, lo tenemos. Estamos mire, Estados Unidos es una cultura que promueve todo esto, hermano, que promueve desenfreno. Y si se señala tal cosa como la de, en realidad, que el pecado, que ahora te dice, no, es que no prediques tanto del pecado, pero es que si tú te pones a ver y ves el Antiguo Testamento, está más lleno de Dios querer tener esta parte con su pueblo, pero el pueblo siempre se iba por la tangente a adorar dioses ajenos, ¿no? Adorar dioses ajenos. Después de haber milagros, después de haber visto el mar abierto en dos, después de haber recibido el maná del cielo, el agua en el desierto y muchas otras cosas, pues si ustedes ven cuando, bueno, eso fue después, ¿no? Pero cuando ustedes ven quién lo sacó, pues ni más ni menos el sacerdote Aarón les hace un becerro de oro. ¿Se acuerdan? Entonces vemos que esta cultura en la cual hay desenfrenos y se señala tal cosa como lo que es en realidad pecado, obras malas, se creen entonces leyes para silenciar las voces de quienes denuncian el pecado y los acusan de crímenes de odio, de querer destruir a la humanidad y infinidad de cosas, hermanos. Pero si vemos, la realidad es que una vida dominada por los afectos pecaminosos, aquí como Pablo lo menciona, solo conduce a muerte. Amén. El estado de nuestra sociedad nos muestra que la revelación de las Sagradas Escrituras que estamos tratando de exponer hoy, hermanos, es totalmente verdad. El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no. Amén. Entonces vemos esto, que nuestra propia experiencia, como la de Pablo, nos confirman esto. Si no hubiera sido por el Señor Jesucristo, mis amados, tanto Pablo como los hermanos de la iglesia que a él escribía en Roma y como los creyentes de todos los tiempos, habríamos perecido, habríamos muerto para siempre, alejados de Dios por la eternidad, condenados al tormento del infierno o de la muerte eterna sin esperanza alguna de alivio y gozo de disfrutar la presencia de Dios.
Si vemos, porque la paga del pecado es muerte, vemos la segunda parte. Su dádiva de nuestro Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor, no dice Salvador. ¿Sí ves la diferencia? Yo digo, ¿por qué Pablo no simplemente puso Salvador nuestro? Porque todos ven al niño Jesús como, el niño que vino a salvar, pero se hizo hombre y fue a la muerte y muerte de cruz para ser nuestro Señor por haber tomado nuestro lugar. Ciertamente tuvo que haber un nacimiento, hermanos, pero ciertamente, porque si al no haber nacimiento de un Dios divino, un Dios santo, encarnado o hecho hombre, pues vino la cruz, murió y resucitó como divino, como el Hijo de Dios y como lo que era, ¿no? Como en su deidad. Mientras estábamos bajo el dominio de nuestra vieja naturaleza, tus pasiones y mis pasiones pecaminosas nos conducían solamente a algo, y es seguro, una muerte eterna. Justamente la ley de Dios señalaba como nuestra única recompensa por esa vida de pecado. Pero Dios nos ha hecho libres de las pasiones pecaminosas a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y el derramamiento full de la sangre, de su sangre, por nuestros pecados. ¿No es eso una gracia, hermanos? Lo que la ley condenaba en Cristo Jesús, por causa de eso, Cristo nos ha hecho libres de esos deseos pecaminosos. Porque ahora Pablo, la iglesia que estaba en Roma y todos aquellos que en todo lugar y en todos los tiempos han puesto su esperanza en su Señor y su Salvador Jesucristo. En aquel que vino en su nombre para redimirlos del pecado, ahora, hermanos, somos libres. Somos libres. ¿Lo creemos? Eso es así. En Cristo Jesús lo creemos que somos libres. Esta es nuestra realidad, hermanos, la libertad en Cristo. No importa que el hombre invente supuestas nuevas realidades o nuevas revelaciones, ¿no? Como ahorita me enteré de un hombre en México, para acabarla, ¿no? Un paisano de nosotros en México que ya se declaró que él vino a terminar o hacer la obra que Cristo le había encargado, ¿no? Pero lo más tremendo es que mucha gente le sigue, mucha, y cree. Y para acabarla está pachoncito, ¿eh? O sea, imagínese, ¿no? O sea, dice uno, wow, qué tremendo, ¿no? O sea, una persona que tú lo ves y dices, parece más sicario que otra cosa, ¿no? Pero bueno, por ahí anda, es por el norte, pero por ahí anda. No importa que el hombre invente supuestas o nuevas realidades, revelaciones, que no sean más que cosas para engañar a la gente. La, ver- la verdadera y nueva realidad de creyente o de nosotros como creyentes es que Cristo nos ha hecho libres. Amén. De cualquier cosa. Y no por seguir una teología que ahora es de liberación, de libertinaje. No, no, porque no podemos ofender la moral de Dios. Dios es un Dios santo. Amén, hermanos. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios misericordioso. No somos libres por identificarnos con filosofías paganas o hedonistas que prometen felicidad al ser humano al decirte que puede ser todo lo que usted quiera. Se siente gato o tú ¿qué te sientes el día de hoy? O cómo te sientes, ¿no? Hoy me siento mujer, hoy me siento empoderada y siendo un hombre, ¿no? O viceversa, o no, yo quiero ser un gato, o me quiero casar con un gato, imagínese, hermano, o con un perro. Ahora con todo esto, ¿no? Que se ofrece en todo el mundo, ¿no? La suplantación del animal con, con la pareja, o sea, imagínese, ¿no? O sea, entonces, eso es lo que está pasando. Acuérdense que de la ley que nos condenaba, nuestro texto dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. Sigo en el texto, en el versículo 5 o 6. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La ley dice que la paga del pecado es muerte. Lo estamos repitiendo bastante en esta parte, ¿no? La ley ah, nos demuestra que somos pecadores y merecíamos la muerte, pero el Evangelio nos dice que Cristo murió por ti y por mí, que fuimos unidos a su muerte. Por eso es que no entiendo cómo algunos rehuyen congregarse, rehuyen habitar en el cuerpo de Cristo, porque Cristo nos unió a su cuerpo. Amén. Cristo fue el que nos unió, no nosotros elegimos de que, no, 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 Él por su infinita gracia y misericordia, Él nos unió a su cuerpo, cual es, cual Él es la cabeza.
Amén. Él es la cabeza del cuerpo. Él es. Por eso es que no es compatible un cristiano que empiece, o bueno, cristiano entre comillas, que piense de esa manera, de que yo hago iglesia en casa, yo hago acá y yo me reúno aquí, pero ya no voy y todo. Es tremendo, hermano. Hemos muerto no solo a la ley, sino que, como acabamos de ver, hemos muerto a nuestras pasiones pecaminosas que nos tienen cautivo. Ahora, con todo esto, hermano, y lo digo sin afán de ofender a nadie y sin que nadie se sienta mal de decir, entonces ya pequé, ya no tengo remedio y todo. No, hermano, no, hermano. Acuérdense que la gracia del Señor es está por mucho más encima, en un nivel mucho más que la ley del pecado, o que la ley de Moisés, o que las leyes de los hombres. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es nuestro orgullo. El problema es el no querer confesar nuestro pecado y apartarnos de él. ¿Sí ve? O sea, el problema no está en que la gracia salvífica, la gracia que Dios nos concede para santificación, para consagración, el problema está en eso, de que no queremos soltar nuestras cosas pecaminosas o nuestras pasiones pecaminosas. ¿Por qué? Porque es el deleite de la carne, ¿o no? El deleite de hablar de la gente, el deleite de ser chismoso, el deleite de traer conflicto, el deleite de muchas cosas, hermano. La carne se deleita en todo, ¿no? En querer sentir eso que raspa en la garganta, eso que, o sea, que te hace deleitarte en la carne, el estar en conflicto, en pleito siempre con alguien y en vez de que a veces, digamos, eh, el problema soy yo a veces. Y ese es el problema de que a veces somos nosotros. A veces el problema en el matrimonio, a veces tenemos esta parte, ¿no? El problema son mis hijos, el problema son mi esposa, el problema, y digo, soy yo. Por eso, y vuelvo a hacer hincapié en esta parte que yo les dije la vez pasada, en un domingo, el problema está en ver la paja de tu hermano sin antes que veas tu propia viga. Ese es el problema del ser humano. Siempre queremos andar viendo los problemas de los demás o situaciones o las faltas y asuntos de los demás, que a veces es visible, sí es cierto, pero ¿qué Dios pensará de nosotros? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué Dios pensará de mí? Por eso, y creo que con esto voy a concluir, creo que ya voy para casi la hora y no quiero cansarlos en esta parte. Yo creo que por eso mi interés, hermano, de que qué es lo que piensa Dios de nosotros, pero no enfrente de tu vecino o de tu esposo, sino qué es lo que Dios dice cuando en un momento se topa con Satanás. ¿Qué dice Dios de nosotros? Oye, ¿has considerado a mi hijo César? ¿Has considerado a mi siervo, a fulanito de tal? ¿Has considerado? ¿Se acuerdan? ¿Por qué le digo esto? Porque Dios tenía un buen concepto de Job y Job le fue barrido todo, hermano. Pero Dios conocía el corazón de Job. Estamos dispuestos a desnudar nuestro corazón delante de Dios en cuanto a todo esto, nuestras pasiones, nuestros deseos, en cuanto a haber sido cautivos y decir, Señor, tú lo conoces todo. Y ver por dónde Dios quiere guiarnos y decir, cambiaré esta parte. Yo empezaré a trabajar en esto porque Dios ha puesto ahora en nosotros el querer como el hacer, pero no por nosotros. Su palabra está, pero es el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Entonces, siempre debemos de ver esto, que hemos muerto a nuestras pasiones, que nos tenían cautivos, que nos tenían en dura servidumbre, como un esclavo siempre encorvado sin poder levantar jamás su cabeza. Y es Cristo el que nos levantó la cabeza en su gloria, en su gracia, en su misericordia. ¿Para qué? Para entrar ante su trono de gracia. Amén. Esa era nuestra terrible condición. Esa era la maldición de la ley, el dominio de la ley de la cual ahora Cristo nos ha liberado. Cristo llevó esa maldición en nuestro lugar para que ahora seamos tú y yo libres de tal maldición y de tal condenación. Para que ahora sí, como dice este texto, para servir a Dios en el espíritu y no en la letra. Aunque tenemos la letra, porque ahí está todo lo que está escrito, pero por su Espíritu Santo, Él es el que nos guía a toda verdad. Amén. Con esto, para terminar, hermanos, la libertad de la ley en estos primeros 6 versículos
Implica libertad de la condenación justa que la ley nos imputaba por causa de nuestros pecados. Ahora sí digo, el que entienda, entienda, y vivimos bajo esa libertad, ¿no? Libertad para no seguir en el viejo régimen de las cosas, uh, de las cosas externas, ¿no? Que Dios conoce lo interno, del supuesto cumplimiento de la letra, de la ley. Hemos sido liberados de los deseos pecaminosos que señalamos por la ley y que nos seguían dominando en cierta forma nuestra vida. Fuimos libertados por la obra de Cristo, la que alguno de nosotros en esta semana pudiéramos recordar de, Señor, de esto me libraste, ¿no? Hacer a nuestra memoria. Fuimos liberados por esa obra de Cristo. Por el resto de todo el año, de todo eso, Dios nos liberó, hermano, hasta nuestra redención divina. No porque seamos buenos, no porque lleguemos a entender toda la palabra y tengamos las revelaciones. Pablo tuvo una de las más revelaciones que hasta no se puso él en nombre, sino oí, o hubo un hombre que no sé si en el espíritu pero nunca se expuso él, ¿no? Ahora pareciera que eso está a la orden del día. Yo subí, el Señor me llevó al infierno, o sea, todo eso, dice uno, hay que tener cuidado y minucioso, ¿no? De escudriñar o de discernir todo esto, ¿no? Pero hemos sido liberados de todo esto por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Mora en nosotros, hermano. Y yo te dejo una tarea ahora para todo, para todo. Primeramente para mí, no lo contristéis más. No contristéis más al Espíritu Santo. No lo contristemos más. En palabra, hecho, obra, pensamiento, porque es el Espíritu Santo de Dios. Entender que es el Espíritu Santo de Dios que mora en un cuerpo que a veces no tiene ganas de nada. Porque si dijéramos, ¿quién quiere? No. ¿Quién quiere participar? No. No tenemos ganas a veces de nada, hermano. Pero no es por nosotros, sino a Él se ha dado la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Entonces, termino, hemos sido liberados por su Espíritu que mora en nosotros y por quien ahora llevamos fruto para Dios. Miren qué tremendo. Sirviéndole en santidad, como hemos estudiado en el capítulo anterior, estamos viviendo en esta gloriosa libertad, hermanos, que ahora te condenarán porque ya pusiste tu arbolito. Uy, eso es pagano. Uy, celebras Navidad, hermanos. Porque a veces entramos en todo esto si estamos en la gloriosa libertad de Cristo Jesús, ¿no? Y eso también vamos a ver el domingo, de dónde salieron los cumpleaños, de dónde salieron las piñatas y de dónde salió el pastel. Mire qué tan paganos somos. Es por decir. Ay, estamos tratando de servir a Dios estando aún en esclavitud. ¿Ha recibido el Espíritu Santo de Dios o pretende servir bajo el régimen del Antiguo Testamento o la letra? ¿Qué piensas, hermano? Hermano, clamemos a Dios para que experimentemos a diario esta maravillosa libertad. Amén. Y eso lo vamos a ver también el domingo con respecto a eso, por la cual no somos condenados por la ley, ni estamos esclavizados a los deseos pecaminosos para obedecerlos, sino que tenemos el Espíritu Santo de Dios mismo para servir a Dios como Él quiere y Él desea de cada uno de sus hijos. Amén. Que nadie te juzgue en días y en fechas, ¿no? Eso lo vamos a ver el domingo también. Entonces, esta es la parte que tenemos libertad para no entrar en contiendas, para no entrar porque somos de mecha corta, acuérdense, ¿no? Somos de mecha corta, pero sea Dios bendito, su palabra sea veraz en cada uno de nosotros. ¿Por qué no me acompaña a hacer una pequeña oración? Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Que tu palabra siga siendo eficaz. Toda palabra, Señor, que salga de tu boca a través de tus escrituras, Señor, sea para edificación de tu cuerpo, Señor. Por eso la importancia de congregarnos, de reunirnos, de habitar los hermanos juntos en armonía, de no dejar, Señor, pasar un día sin poder saber de cada uno de nosotros, sea quien sea, que podamos estar al pendiente los unos de los otros. A lo mejor, Señor, no en las cosas materiales, pero sí en un espíritu, Señor, de desear vernos, de desear compartir experiencias o situaciones o sufrimiento, Señor. Padre, te ruego que a pesar de todo esto, Señor, lo que aprendamos cada día, Padre, que hemos sido apartados, que hemos sido liberados de las obras pecaminosas,
que hemos sido liberados, Señor, de la condenación eterna, de la muerte eterna, a través del sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por la cruz, gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque por tu gracia, siendo redundante en esta palabra, Señor, y por tu misericordia y por tu compasión, Señor, vivimos, servimos y todo lo que hacemos sea para la honra y gloria de tu nombre. Y con todo esto, Señor, muchos sabemos que traes bendición y vida eterna, Señor. Traes, Señor, también la bendición, el pan de cada día. Muchos lo hemos vivido. De cuando te servimos, te adoramos, te servimos con amor y compasión, Señor. Sabemos que recibimos buenas dádivas de ti, Señor. Sabemos que a veces, Señor, has visto nuestro sufrir en lo material, en el trabajo o hasta en la enfermedad. Y hemos visto tu mano cuando tú nos das paz, y no solamente paz, Señor, sino que también has provisto. Y a veces, Señor, has provisto más de lo que nuestro corazón y nuestra familia esperaba. Porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios que se place en hacer el bien, Señor. Y aun cuando pecamos, Señor, extiendes tu gracia y tu misericordia y el pronto auxilio para nuestro perdón, Señor. Gracias te damos porque a ese Dios servimos, a un Dios que levanta a aquel que parece moribundo, Señor. Lo levanta, lo restaura y le dice, sigue adelante, pelea la buena batalla de la fe, conságrate, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. Cuando estés a punto de tirar la toalla, yo estoy contigo. Solamente no te alejes de mí, solamente no salgas de mi reposo, porque Cristo Jesús es nuestro reposo, no los domingos, sino los 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Jesucristo es nuestro reposo. En tu nombre, Jesús, te damos gracias en esta noche y todos decimos amén.